Muy buenas. Bueno, segundo vídeo del super canal de YouTube, ese que nadie apostaba. Pues toma, pum, segundo vídeo. A ver, hoy tenemos el testimonio de una persona que ha realizado el curso de diseñar tu propia página web desde cero, ¿vale? El cual explica las dificultades que ha tenido, cómo ha superado esas pequeñas barreras que le han surgido y el resultado final. Nada, os animo a que lo veáis hasta el final para que veáis si merece la pena o no digitalizarse en estos momentos, en estos tiempos de crisis y que juguéis por vosotros mismos. Gracias. Ahí está. Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. A Bueno, ver qué hacemos. somos paisanos, pero no nos conocemos. Sí. Cerquita, estamos cerquita. Lo único que tenemos en común es el curso que hemos hecho juntos, ¿no? Sí, De Trafficker Digital correcto. y luego la pasión que tenemos por el marketing online. Exacto. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te has dedicado, a qué has estudiado. Pues a ver, te cuento la parte más de marketing, ¿vale? Aunque yo toco el mundo del deporte, soy entrenador personal, de la actividad física del deporte, entrenador nacional de fútbol y tengo ya otro proyecto pensado para después, pero bueno, la parte que nos centra y nos toca ahora, la parte del marketing digital, ¿vale? Yo estudié marketing hace muchísimo tiempo, me actualicé hace unos meses con marketing digital y nada, lanzando el proyecto ya, ayudando a empresas a captar clientes a través de publicidad en redes sociales, Google, etcétera. Ahí estamos. Fuiste a la universidad. Fui a la universidad, de hecho, Ciencias de la Actividad Física la estoy terminando, no la he terminado aún, estoy terminando los cursos que me faltan, porque voy eso, asignaturas sueltas en el tiempo libre y ahora full con lo del marketing, Bien. es lo que está funcionando. ¿Y cómo que hiciste el curso de diseñar tu página web desde cero? Pues a ver, al final tengo conocimientos de creación de webs y tal, pero cositas muy vagas, por decirlo así, ¿vale? Y al final, oye, vi que lo planteabas tan sencillo que dije, vamos a hacerlo, vamos a darle ese empujón que nos falta para lanzar el proyecto y lanzar la web. Vale, al final me movía por redes sociales, con poquitos seguidores y tal, pero al final, después de estudiar lo de marketing, aprendí también a crear landings y demás y con tu curso pues, lo he complementado y estoy haciendo la web que ya has visto y ahí está, empezando a funcionar. Entonces tú has estudiado marketing, tienes previos conocimientos. ¿Tú crees que una Uh -huh. persona sin conocimientos se mete en el curso y podría realizar su propia página web? Sí, de hecho, o sea, yo creo que es enfocado a ese tipo de público. O sea, totalmente. La persona que no tenga ni idea o tenga nociones muy básicas, el curso es ideal. Lo que estábamos hablando, o sea, al final tú planteas que puedes hacer una página web en una semana, pero si te dedicas un día intensivo, aunque no tengas conocimiento, en un día si quieres la haces. O sea, que si dedicas un día entero intensivo, yo creo que hasta una persona que no ha tocado un ordenador lo saca en el día. Pero bueno, no voy a meter presión a la gente. No, Tienen una semana de margen y seguro que lo consiguen en esa semana. yo creo que eso es porque nosotros somos unos frikis y delante del ordenador se nos van las horas y... Esa parte, esa parte. ¿Y por qué hiciste la página web? ¿Qué utilidad le das o le estás dando? Pues a ver, está recién lanzada de hace un par de días. La idea es hacer una parte de blog y escribir, ¿vale? Por ese lado. Y la otra es meter tráfico para captar clientes para el negocio que estamos lanzando, ¿vale? Al final es eso, es las dos ideas que tengo con la web, ¿vale? Al final, dentro de la web que está creada con WordPress y tal, también puedes crearte tus propias landing, puedes automatizar luego esto ya cosas más profesionales que no se ve en el curso, por ejemplo, lo de automatizar el email, ¿vale? Pero luego si lo complementas con otros cursos o te gusta buscar por ahí información, te puedes hacer una web súper profesional. O sea, con tu curso vamos a lanzar y ya a partir de ahí empezar a tener visitas y crear la web que a ti te guste, ¿vale? Con una página normal o con varias secciones, ya depende de lo que te quieras complicar. Entonces, si haces las landing también te ahorras plataformas, ¿no? De pago, que baratas no son, ¿no? Exactamente. ClickFunnels,
Bueno, no digamos Ah, esto lo cortas luego. ese tipo de plataformas. Pero sí, yo creo que lo que se paga, con lo que pagamos en WordPress durante todo un año, es lo que se paga en otras plataformas mensualmente. Yo creo que bueno, yo lo hice con ese objetivo porque también hago campañas de marketing, también hago panels y al final era eso, ¿no? Era o aprendo o se me va todo el jornal en este tipo de plataformas. Y Sí, mucho más totalmente. cuando estás empezando. Sí, sí, o sea, es ideal para eso. La gente que está empezando, quieres empezar a lanzar tu web, tienes una idea en mente y no tienes conocimientos o no tienes dinero de inversión, porque hay gente que a lo mejor dice, oye, pues yo prefiero pagar a un informático y que me lo cree, pero sabes que eso pagas una pasta, ¿vale? Si quieres una web profesional, ¿vale? Entonces, al final, esto consigues una web igual de profesional que si te la hiciera un experto, pero lo has hecho tú dedicándole un par de horas al día y te queda muchísima mayor satisfacción que haber pagado a un profesional por hacerlo. Eso también, eso me pasó hace años, ¿no? No sé, hace 4 años aproximadamente que no tenía ni idea de cómo diseñar una web. Y lo típico, ¿no? Que le pides la página web a un vecino tuyo, a un primo, y sí, te hacen la página web, pero luego quieres modificar cualquier cosa y siempre como que le tienes que estar pidiendo un favor para cambiar simplemente un color o añadir Exacto. una hoja en un blog o cualquier cosa así. Y al final es como siempre tengo que estar pidiendo favores, no tengo ni idea de cómo modificar esto, cuando realmente si pues, la gente que sabemos ya hacerlo, sabemos que son 5 minutos, 10 minutos, pero nunca encuentra esa gente el tiempo para dedicárnoslo, ¿no? Para tener nuestra Sí, página. o más sencillo, simplemente una foto. Imagínate que empiezas con fotos de stock o fotos muy poco profesionales y luego más adelante, conforme vas creciendo, decides hacer una sesión de fotos profesional y quieres cambiar la foto simplemente. O sea, es que ya te tienes que embarcar en el tiempo del profesional para que te lo cambies. Una cosa que tú mismo, con lo que aprendes en el curso, lo puedes hacer. Y no te lleva más de 5 minutos hacer eso. Sí. Y hay que hacerlo, o sea, sí o sí es inevitable que cuando llega verano tienes que adaptar la página web al verano de fotos más veraniegas, más frescas, más... Y cuando es invierno, pues un poco lo mismo, ¿no? Se vuelve a cambiar porque vienen las navidades, porque vienen los regalos, y al final sí o sí la página web tienes que ir modificando, le tienes que ir añadiendo, quitando y, y tener que depender de alguien al final es algo, no sé, que al final terminas por No, no tienes dejarlo. la libertad. Tienes la libertad de que haces lo que quieres cuando quieres porque sabes y ya está. Al final el conocimiento es poder. Sí, así es. Bueno, vamos a ver tu página web, con tu permiso, ¿eh? Sí, sí, adelante. Vamos. Ok, aquí estamos, adrianme.com, Correcto. experto en marketing digital, de conseguir más ventas, actividad, también hacer diseño web, claro, ya que sabes. Expertos que han confiado en ti, empresas. ¿Qué tipo de empresas suelen, bueno, por lo que veo son de deporte, ¿no? Las empresas con las que has trabajado. De momento sí. La parte, bueno, como te comentaba al principio, estoy muy vinculado al deporte y he tirado por ahí, pero bueno, también he tocado, pues eso, como ves, la floristería esa que estamos digitalizando algún curso y tal, ¿vale? Porque cuando la época COVID estuvo cerrada, sin ingresos y tal, y estamos ahora empezando a trabajar para crear algún curso, alguna cosita así para que lo puedan tener funcionando todo el año sin estar preocupados de si cierran o no. Y luego esto, Tecnofix, es una empresa, es un servicio técnico y distribución, ¿vale? De hecho, están las dos partes. Me contrataron para hacerle la campaña de publicidad para aumentar ventas de tanto servicio técnico como de distribución a otras empresas. Y muy bien. Y luego nada, pues sobre todo eso, sobre todo a nivel de yoga, a nivel de deporte, son el tipo de empresas que estoy buscando ahora. No, vamos, eres un fanático del deporte. Sí, sí. Y luego por ahí se ha colado también Fantastic, que son unos infoproductores de FIFA, un juego FIFA de Play, Xbox y demás. Y nada, acabamos de lanzar campaña hoy mismo. Y de momento bien, de momento bien.
La política de cookies, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto. Cumple la ley, ¿no? La web. De momento sí. Cuando cambien habrá que volver a modificar, pero vale. A día de hoy la cumple. Servicios, consultoría, diseño web, trafficker, SEO, copywriting, mentoring. Háblanos un poco de tu servicio, va. A ver, sobre todo ahora estoy más centrado en la parte del trafficker y la publicidad de pago, ¿vale? Es lo que más estoy trabajando ahora. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, la chica de yoga que habías visto por arriba, pues le estoy echando una mano también con el SEO, el copy y el diseño web, ¿vale? Pero sobre todo la parte principal era la campaña de pago, ¿vale? Publicidad en Facebook y demás. Y luego, pues, les doy asesoramiento también a nivel de redes sociales, ¿vale? Para gente que quiere aumentar seguidores o tener más presencia en redes sociales sin recurrir a campañas de pago, pues les hago un tipo de asesoramiento, ¿vale? Porque además de formarme como trafficker, pues, marketing digital, todo, la parte de social media, growth hacking, o sea, un poquito de conocimientos de todo. Claro, lo más fundamental en que se basa el negocio es la parte del tráfico y campañas de pago. Lo demás es como complementario a la idea principal. Sí, pues bien, súper completo. Y todo esto, todo tú solo. O sea, que estás montando Sí, ahí sí. una empresa. Sí, de momento estoy yo solo. La idea es empezar yo y en cuanto empiece a crecer seguramente se meta mi pareja conmigo también para hacer no todo este tema, pero sí pues para gestionar un poco agenda, reuniones con clientes, un poquito la idea que me eche una mano por ahí y, y además, bueno, ella es quiromasajista, o sea que en cuanto esté trabajando, porque ahora está embarazada, o sea que ahora no puede, pero en cuanto termine y tal y nazca el nene, a meterle tráfico para que haga masajes también, o sea que A tope. está todo, se queda todo en familia. Bueno, enhorabuena. Gracias. Ok, la parte de contacto, he leído y acepto. ¿Te puedes creer que hay un montón de páginas web que no cumple la ley por esta simple casilla? O sea, te ha pasado, ¿no? Que has visto un montón de páginas web y dices tú, ¿cómo puede ser que una empresa tan potente o una persona tan famosa en su propia página web no tenga eso? No, la verdad que eso es algo que al final parece una tontería, pero tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo, es obligatorio. Entonces, pues A bueno. nivel, a nivel europeo, luego creo que en Latinoamérica y eso no es obligatorio, pero aquí en Europa sí. Sí, aquí en Europa sí. La política de privacidad, todo genial. El sobre mí, te puedo dar, ¿no? Sí, Vamos sí, después dar. a conocerte más en profundidad. Adelante, adelante. Allá, Adrián Martínez. Ahí está. Más de 10 años de experiencia en el mundo del marketing. Como trafficker con Roberto Gamboa, un crack de la materia, si no el mejor. Para Sí, la nosotros, verdad. bueno, para nosotros que Habrá otro que no le guste, pero bueno, cada uno. Yo no me puedo quejar, o sea que. de Power Digital Marketing, hay una empresa potente. Ujú. Los cursos de formación de Google, eso también, yo también le di una temporada. Que está Están bien. muy bien, ¿eh? Está Hay muy bien. empresas que lo requieren para el currículum. Sí, 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 además que son completos, que no es moco de pavo, o sea que está muy bien. Contacto, consultoría. ¿La consultoría es gratuita, Adrián? Sí, ahora sí. Ahora mismo está siendo gratuita. Vale, entonces, si cualquier empresa se quiere poner en contacto contigo, tú... Cuadramos una videollamada o una reunión presencial, lo que mejor interese depende de lo liados que estén ellos, sobre todo, y nada. Aquí tenemos opiniones de los clientes, súper bien. Aumentando la...
Es lo que te comentaba, la floristería hicimos una campaña de prueba y funcionó bastante bien y luego pues le propuse la idea de esto de hacer cursos online, alguna cosita de estas y le gustó. De hecho, nos estuvo hablando de otra floristería que ya seguía y demás y dice, ostras, es que mira lo que hacen ellos y le pareció muy bien la idea y estamos ahora pues eso, viendo a ver qué tipo de cursos creamos y la idea es hacer pues algún tipo de webinar y dejarlo en automático, algún curso online y que esté en automático también, o sea que bien. O sea, que los estás impulsando a que se digitalicen, ¿no? Totalmente. A que sean algo Totalmente. más que su local y Totalmente. que no les afecte lo más mínimo, porque si los digitalizas al final, es que para hacer cursos, claro, tienes toda la vida. Es un montón de cosas que enseñar, ¿no? Y más este tipo de gente. Sí. Claro, súper bien. Consultoría gratis. Eso me ha llamado la atención. Ok. Y eso es. Pues genial, genial la página web. Bueno, te has hecho tu propio correo corporativo, ¿no? De info, arroba. Para mí eso Sí, también bueno, es, o sea, tú te das como experto de marketing y el que vayan a, no sé, que vayan a ofrecer un servicio y que digan, por ejemplo, adrianmartinez@gmail.com, ¿no? Es como queda, como que todo lo contrario a info@adrianmartinez. profesional queda. Eso es. Un poco profesional queda. Yo Para en mí, este caso el de info lo he dejado libre y he puesto adrian@adrianm.com, que es como que, oye, que vas a hablar conmigo, que no estás hablando con otra persona. Ahora mismo estoy yo solo también, entonces tampoco es problema, pero la idea, pues si esto va creciendo y demás, sí que habrá que separar y después pues, oye, el de info estará dedicado a otro tipo de preguntas, el mío será pues, más para clientes tops o clientes VIPs, depende de cómo vaya funcionando todo. al ritmo que llevan no tardarás en crecer. Y ahora cuando seas papi, Pero estoy pensando eso espero. en la oficina y ampliar, ¿eh? De hecho, la oficina que se ve por ahí detrás es la del Peque, o sea que Te veo montando vídeos tutoriales de papi primerizo, ¿eh? Ya verás tú, que tú le das dar vuelta a la cabeza. cómo cambiar un pañal y que no te mee el crío encima. Aquí se hace curso con Pero sí, la todo. verdad. Y mira, un familiar me decía, dice, nada, desde el primer momento hazle un canal de YouTube al crío. Digo, sí, no tengo otra cosa que hacer que estar pendiente de crearle un canal a él. Mira, cuando crezca que se lo haga él solo si quiere. Ya te lo pedirá. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, pues nada, Adrián, un placer de que nos hayas enseñado tu página web, de que hayas compartido tu experiencia y esperemos que pueda ayudar a mucha gente a dar ese primer paso y a digitalizarse un poco, que ahora mismo los tiempos que corren con esto del COVID, que muchas personas no se pueden levantar, por lo menos sabemos que hay un medio con el que sí que podemos alcanzar a nivel mundial a la gente que queramos. Totalmente. Que no tengan excusa ya, porque el precio es bueno, el contenido es de calidad y hay que dar el paso sí o sí. Entonces lo puedes hacer tú solo con tu curso o buscarte un profesional, pero vamos, yo teniendo claro que lo he hecho, la página ya la han visto, luego se puede hacer mejor o peor, eso ya cada uno lo hace con sus conocimientos también, pero oye, en el curso te da lo básico para lanzar tu proyecto ya. O sea que no tienen excusa, no hay excusa. La web es El para que ir un poco más. quiere, La web es para que no se queden en las redes sociales, que al final dice la gente, bueno, esto, o sea, que realmente no estás ofreciendo tus servicios en tus redes sociales. Estás mostrando un poco de ti, pero no de a qué te dedicas, el tiempo que llevas, la experiencia que tienes, con las marcas que has trabajado. Todo eso yo creo que al final es fundamental, tener una página web donde lo demuestre y donde la gente que quiera leer un poco más o tener un poco más de confianza en ti, que tenga ahí un punto, ¿no? Para poder mirar. te da ese toque profesional al final. Es así. Al tener tu web es un toque más profesional a tu marca o a tu empresa, según lo tengas enfocado. Y es necesario, ya te digo, en la época que vivimos digital y con lo del COVID, o sea, es que o te digitalizas o mueres, no hay más. Y así es. Pues nada, un placer, Adrián.
Un placer haber compartido este rato. Y nada, en la parte de soporte, sí que es verdad que hay un mes de soporte para la gente que tenga dudas cuando hace el curso y eso, pero tú como estamos aquí en la misma provincia, pues nos haremos una cerveza, ¿no? Que nos pilla. No, exacto. Cuenta dentro de soporte también, ¿no? Así nos conocemos personalmente. Igual se te apuntan más gente de la provincia, ¿eh? Si vas diciendo que el soporte es con cervezas de por medio. Yo solo pago una cerveza, ¿vale? Ya luego, si la cosa se nos va, Ah, está bien, está bien. La verdad que, oye, cualquier duda que tienes y todo, la solucionas rápido. O sea que nada, es fácil, fácil, sencillo y ya te digo, es dar el paso y lanzarse. bueno, pues nada. Muchas gracias, Adrián, Vale, un placer. por tu tiempo. Que vaya bien. Gracias. A ti. Bueno, ¿qué os ha parecido la entrevista? Yo creo que más sincero no ha podido ser y bueno, creo que es bastante importante a día de hoy digitalizarnos, ¿vale? Para llegar, para darles la oportunidad a esos clientes para que nos conozcan y que sepan un poco de nuestros servicios o nuestros productos e incluso para potenciar nuestra marca personal. Aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo del vídeo voy a dejar el link del curso de Diseña tu propia página web desde cero, por si queréis echarle un vistazo y queréis dar ese paso. Y nada, lo típico, ¿no? Da al like, comparte, da a la campanita, suscríbete y comparte a algún amigo que creas que le puede interesar. Gracias. Dale a like y comparte. Che, que si no, no me hago influencer.